Antes de los cameos, antes de los universos compartidos y de que el cine de superhéroes dominara la taquilla, hubo un personaje que lo inició todo. Superman no solo fue el primer gran héroe de los cómics, también marcó la pauta de cómo debía lucir un icono en pantalla. No es otra historia de origen, es Superman ya en marcha, con un mundo que lo reconoce. A partir de ahí, cada detalle cuenta. El logo inicial de DC Studios muestra a Superman rompiendo cadenas, diseño inspirado en la portada de Action Comics número 1 de 1938 de Joe Shuster, con detalles como el borde amarillo en la S y los calzoncillos rojos sombreados en negro. Sin embargo, Shuster no agregó su emblema negro hasta el número 4 en 1940. También es inspiración del diseño para los 17 cortos animados de Max Fleischer de 1941 a 1942, pero la cara del Superman de la intro de la película es más similar a la de los primeros cómics. Por otro lado, el borde amarillo del emblema también está sacado del traje de Superman Tierra 1. El texto de apertura fue agregado después de descubrir que, aunque las audiencias de prueba disfrutaban la película, se sentían confundidas al entrar en este universo diferente, según explicó James Gunn. El director contó que se inspiró en el texto inicial de Star Wars y que incluir esta idea no solo ayudó a establecer esta historia alternativa, sino también a mejorar el ritmo de la narración. El texto inicial en pantalla utiliza el número 3 de forma recurrente, posible guiño a la trinidad de DC, Batman, Superman y Wonder Woman, y a la obsesión de Lex Luthor por catalogar datos sobre Superman. El mensaje de introducción establece que Superman y la Justice Gang son metahumanos, Superman y Hawkgirl son alienígenas, kryptoniano y tanagariana respectivamente. Gardner es un humano con un anillo consciente que forma parte del ejército intergaláctico, y Mr. Terrific es un humano que utiliza su propia tecnología avanzada. En esa escena inicial nos muestran unos textos que hablan de siglos, décadas, años, semanas, horas y minutos, todos con 3, pero se omitieron los meses. Esto se debe a que más adelante nos revelan que Lois y Superman llevan saliendo 3 meses, lo que habría encajado en ese espacio que quedó vacío de momentos significativos en la cronología de Superman. Y lo otro que no aparece son los segundos, y curiosamente 3 segundos después de que se muestra la parte de 3 minutos, Superman se estrella contra el suelo, y muchos creen que la película, o más bien el universo de DC, transcurre en la Tierra 3 debido a este inicio de la película. James Gunn apareció en Rick y Morty e imitó la pose de Superman del principio. Krypto, el super perro, debutó en Adventure Comics número 210 de 1955, aquí con diseño basado en un perro real llamado Jolene, y animado con la misma técnica para Rocket en Guardianes de la Galaxia. De hecho, el equipo de efectos visuales que trabajó en Krypto es el mismo que colaboró en Rocket. James Gunn se inspiró en su propio perro rescatado, Osu, para crear a Krypto. Osu había vivido en una casa con decenas de animales y era tan destructivo que llegó a romperle un portátil de $8,000. Gunn pensó: si este perro tuviera poderes, estaríamos perdidos. A partir de ahí, decidió usarlo como modelo. Escanearon su cuerpo y copiaron sus gestos para el diseño digital de Krypto, cambiándole solo el color del pelaje. El artista de efectos visuales, Mary Everly, habló sobre una escena que fue eliminada de la película por ser demasiado violenta e involucrar a Krypto. La secuencia estaba pensada para el inicio del filme, mientras Superman se recuperaba de su batalla contra el martillo de Boravia, también conocido como Ultraman. Según explicó, la escena mostraba a Krypto arrastrando a Superman mientras pasaban junto a varios hombres de las nieves muertos. En ese momento, Superman le decía a su perro: Krypto, tienes que dejar de matar hombres de las nieves. Finalmente, la escena fue descartada. Según muchos, los ataques de Krypto no eran aleatorios. Krypto estaba restaurando los huesos fracturados de Superman, que vio con su visión de rayos X mientras se acercaba. Estaban en los mismos puntos que se muestran en el escáner en la fortaleza. Hablando de la fortaleza de la soledad,
usa el diseño de pilares de hielo creado por John Barry para Superman del 78. La diseñadora de producción Beth Mickle dedicó 6 meses al diseño de la fortaleza y 16 semanas más a la construcción del set. James Gunn quería un escenario práctico para el refugio del superhéroe, no algo creado con efectos digitales o producción virtual. Beth Mickle, quien ya había trabajado con Gunn en Guardianes de la Galaxia 3, afirmó que fue uno de los sets más desafiantes de su carrera. Explicó que sintió una enorme presión por rendir homenaje a la versión clásica y mantener felices a los fans. En las películas de Richard Donner, un cristal de hielo era arrojado al suelo y de ahí emergía una estructura cristalina. Aunque mantuvo esa esencia, Michael también quiso aportar una versión renovada de cómo debía lucir el lugar. Los exteriores se rodaron en Svalbard, un archipiélago entre Noruega y el Polo Norte, que ofrecía un escenario perfecto para el terreno helado, y los interiores se grabaron en Georgia. Mickle reconoció que fue un reto enorme. Se construyeron 242 cristales gigantes totalmente reales. El único uso de efectos digitales fue para mostrar el movimiento de la fortaleza al emerger del hielo. Claramente, los cristales se hicieron con resina, comprando toda la disponible en la costa este de Estados Unidos en 2023. Según Mickle, incluso resultó más barato que un set generado por computadora. En el interior, tanto la base de Superman como los equipos, el tablero y cada cristal detrás estaban construidos físicamente. Mickle recordó la impresión que causó en David Corenswet cuando vio el set por primera vez. Nadie más estaba allí porque no se filmaba una escena exterior y él apareció subiendo los escalones con su capa roja, se acercó y con gran amabilidad felicitó el trabajo realizado. Dentro de la fortaleza aparecen robots basados en All Star Superman de 2005, con voces de actores recurrentes de James Gunn, como Michael Rooker y Pom Klementieff. La S del pecho está formada por una línea curva que proviene de Kingdom Come de Alex Ross de 1996. El logo amarillo de su espalda recuerda al diseño original de Christopher Reeve. También apareció en All Star y según James Gunn, tomaron mucho de esos cómics para la película, no tanto de la trama, sino del tono de la misma. Y el cuello ligeramente levantado está inspirado en New 52 de Jim Lee, diseño que eliminó los calzoncillos rojos. Hablando de Jim Lee, hay una coincidencia llamativa en la vida de él. Cuando era adolescente vivía en Manchester, Missouri, al igual que James Gunn. Ambos vieron Superman de 1978, el mismo fin de semana, sin saber que décadas después Lee se convertiría en director editorial y creativo de DC Comics y Gunn en codirector de DC Studios en el cine. El regreso del clásico calzón rojo de Superman fue una petición de David Corenswet, quien lo justificó diciendo que es un alienígena del espacio exterior que puede volar y levantar edificios, también lanzar rayos láser de sus ojos que pueden desintegrar cosas. Quiere que los niños no tengan miedo de él, quería que lo vieran como alguien cercano y no como una figura intimidante. Y los famosos calzoncillos rojos no se veían desde Superman Returns, aunque hicieron una breve aparición en Superman y Lois de 2021. Asimismo, James Gunn decidió no poner músculos esculpidos en el traje de Superman, porque quería que reflejara la complexión real de David Corenswet. Y se nota que le pusieron mucho amor al traje, porque según James Gunn, comentó que diseñar el traje fue la parte más difícil de la película, y que consideraron varios cientos de diseños antes de llegar al definitivo. Patrick Schwarzenegger hizo una audición para interpretar a Superman. Curiosamente, su padre, Arnold Schwarzenegger, también se postuló para el mismo papel en Superman de 1978. En cambio, Nicholas Hoult, Adro Richardson y Tom Britney hicieron pruebas de cámara para el papel de Clark Kent y Superman. Por otro lado, Harris Dickinson, Wolfgang Novogratz y Pearson Foud fueron considerados para el papel de Superman. Jacob Elordi, en cambio, afirmó haber rechazado la oportunidad porque veía al personaje como demasiado oscuro.
Jack Quaid, quien prestó su voz a Superman en Mis aventuras con Superman de 2023, reveló que también audicionó para interpretar al personaje en esta película. James Gunn estimó que alrededor de 300 actores enviaron cintas de audición para interpretar a Superman. Para la audición, uno de los trajes de Henry Cavill de Man of Steel fue usado por los actores durante las pruebas de cámara. Cuando David Corenswet se lo puso, accidentalmente lo rompió porque era demasiado alto para el traje. David Corenswet se inspiró en su cuñado para interpretar a Clark Kent, describiéndolo como el hombre más silencioso y maravilloso, a pesar de su imponente estatura de 2,03 metros. Para su versión de Superman, Corenswet también recurrió a la influencia de Christopher Reeve. Curiosamente, David Corenswet expresó por primera vez su interés en interpretar a Superman en 2019, y David se enteró de que había conseguido el papel de Superman mientras rodaba Twisters de 2024 y compartió un video con el resto del elenco celebrando la noticia. Con el estreno de la película, David reveló que su predecesor en el papel de Superman, Henry Cavill, le escribió una carta de apoyo y aliento. Corenswet explicó que prefería mantener los detalles en privado, ya que fue un gesto personal y significativo entre ambos. El entrenador personal, Paolo Mascitti, confirmó que David Corenswet ganó 18 kilos de músculo antes del rodaje. Señaló que David ya entrenaba intensamente antes de conocerlo, pero que era un hombre naturalmente delgado. Mide 1,93 metros y el objetivo fue aumentar su volumen, pasando de aproximadamente 90 kilos a 109 kilos, aunque parte de esa masa se reducirá a medida que siga tonificado. Curiosamente, Christopher Reeve siguió un proceso similar a finales de los 70 cuando interpretó al personaje. Además, David siguió una dieta rica en proteínas y fibra para aumentar su masa muscular y prepararse para el papel de Superman. Su plan alcanzaba las 6.824 calorías diarias, basadas en gran consumo de pollo, lácteos, huevo y frutos secos. Los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, eran judíos y utilizaron elementos de esa tradición para dar forma al personaje. David Corenswet es mitad judío por parte de su padre y es el primer actor de ascendencia judía en interpretar a Superman. James Gunn citó Top Gun Maverick como inspiración para la forma en que el vuelo es representado en la película. También mencionó que tomó inspiración de los anteriores directores de Superman, Richard Donner y Zack Snyder, en especial de las escenas de acción de Snyder. En la sala de conferencias se estaba presentando una campaña publicitaria para galletas Chocos, la versión de DC Comics de las galletas Oreo, que son las favoritas del detective marciano. La empresa de Lex Luthor se llama Luthor Corp, en lugar de Lex Corp, como en la serie de Smallville, lo que abre la posibilidad de introducir a Lionel Luthor. El edificio de Luthor tiene dos torres unidas por un puente central, que recuerda mucho al edificio que vimos en la Liga de la Justicia de 2003. Metrópolis se rodó en Cleveland. Los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, eran de Cleveland. Eve Teschmacher es un personaje creado para Superman de 1978, pero luego incorporaron en los cómics. En cuanto a Otis, el secuaz clásico de Lex, en esta película se apellida Berg, como guiño al chiste de Superman del 78. Otisburg? Who's Teschmacher? She's got her own place. Otisburg? It's a little bitty place. Otisburg? Por otro lado, Sidney Happerson y otros secuaces de Lex provienen de historietas de Superman de los 80 y 90, con guiños a su aspecto original. Cuando Ultraman vuelve al edificio, vemos latas de Zesty Cola, la cual también aparece en la pelea contra el Kaiju. Zesty Cola en los cómics de DC imita a Pepsi. Nicholas Hoult se inspiró para su interpretación de Lex Luthor en versiones previas del personaje realizadas por Gene Hackman y Michael Rosenbaum. Y antes de conseguir el papel, Nicholas Hoult competía con Alexander Skarsgård y Bill Skarsgård. Y previo a que Hoult fuera elegido, se informó que Bradley Cooper
fue considerado para el rol, pero lo rechazó y terminó dándole vida a Jor-El, el padre kryptoniano de Superman. No está de más decir que Anthony Carrigan había expresado interés en interpretar a Lex Luthor en este universo, pero al final se quedó con el papel de Metamorfo. Superman suele ser retratado como mucho más alto que quienes lo rodean, ya que David Corenswet mide 1.93 metros, sin embargo, Nicholas Hoult mide 2 centímetros menos, por lo que fue necesario emplear trucos de cámara para que Superman pareciera notablemente más alto. Por ejemplo, en la confrontación final en la sala de control de Luthor Corp, Superman está parado sobre una rampa, lo que hace lucir más bajo a Luthor. Ya sabiendo que David Corenswet mide eso, esto lo convierte en el actor más alto en interpretar a Superman, igualando a Christopher Reeve. Curiosamente, David Corenswet tiene un parentesco lejano con Christopher Reeve. Ambos son primos séptimos con un grado de separación, a través de sus ancestros comunes Robert Ogden y Hannah Crane, nacidos a finales del siglo XVII. Además, comparten ascendencia lejana con la familia Baldwin de Inglaterra. Según Nicholas Hoult, una viñeta de All Star Superman en la que Lex compara sus músculos reales con los de Superman ayudó a definir ciertos matices de su versión final de Lex Luthor. Nicholas Hoult afirmó que ese detalle capturaba, en su opinión, el elemento esencial de Lex. En la fachada donde cae Superman se ve un mural de pájaros que se transforman en aviones. Claramente es una referencia visual al famoso ¿es un pájaro o es un avión? Y al fondo de la misma toma se alcanza a ver una calle que se llama Moore, guiño a Alan Moore, autor de Para el hombre que lo tiene todo y de qué le pasó al hombre del mañana. Más adelante, en la pelea contra el Kaiju, vemos una calle llamada Jorgens, que alude a Dan Jorgens, creador de Doomsday. La idea del portal a un universo de bolsillo es concepto introducido en Crisis en Tierras Infinitas de 1986. El edificio del Daily Planet se rodó en Leader Building de Cleveland. En este universo de James Gunn, Metrópolis está ubicada en Delaware, frente a la bahía de Gotham City, en Nueva Jersey. Cuando Clark llega al Daily Planet, se observa a un guardia leyendo el periódico con su artículo sobre el martillo de Boravia. Debajo del titular aparece la fecha, lunes 19 de mayo. En la última escena, ambientada en la Fortaleza de la Soledad, se muestra otro periódico con un artículo de Clark en homenaje a Mali, donde la fecha debajo del titular es sábado 24 de mayo, pero en ningún caso se especifica el año. Vemos que Clark utiliza gafas hipnóticas, concepto introducido en Superman número 330 de 1978, que altera la percepción de quienes lo miran para que no lo reconozcan. El editor en jefe del Daily Planet, Perry White, detesta que Jimmy Olsen lo llame jefe, una dinámica clásica que se ve en los cómics y en varias piezas de medios de Superman del pasado. All of it seems to be geared towards stopping Superman from standing in the way of the Barabian invasion, Chief. Call me Perry, kid. Post the story, fast. And don't call me Chief! Thanks, Chief! Don't call me Chief! El café de Clark es The Jeter's Coffee, cafetería del universo DC, conocida por su presencia en historias de The Flash. Michael Ian Black es un animador de un programa de televisión y consiguió el papel gracias a un tweet. Steve Lombard luce un pin de Superman y en su oficina tiene fotos deportivas mezcladas con imágenes icónicas del héroe, como la portada de Superman for Tomorrow. En la tele se ve que están viendo las noticias de GBS, también vista en Creator Commandos. En el escritorio de Clark hay un frasco de mantequilla de maní, igual que en el cómic Superman for All Seasons. También alcanzamos a ver un póster de la banda ficticia Mighty Crab Joyce, que aparece en Peacemaker y Creator Commandos. Históricamente, Lois Lane ha sido mostrada como una fumadora empedernida. En esta película le dieron un nuevo vicio, el azúcar, como se observa cuando prepara su café, pero tal vez dejan indicios de que fue fumadora, porque muerde mucho los lápices. Emma Mackey, Phoebe Dynevor y Samara Weaving audicionaron para el papel de Lois Lane.
mientras que Camila Mendes y Mary Moser fueron consideradas para el papel de Lois. Antes dije que Henry Cavill felicitó a David por conseguir el papel de Superman, pues Amy Adams, la actriz que interpretó a Lois Lane en Man of Steel, elogió la elección de Rachel para el papel. Y curiosamente, durante el rodaje de American Hustle de 2013, Amy Adams se encontraba filmando en Boston, justo en los días en que ocurrió el atentado del maratón de 2013. Años más tarde, Rachel Brosnahan participaría en El día del atentado de 2016, la película que dramatizó esos mismos acontecimientos. Y la otra actriz que elogió a una intérprete de Superman por asumir el mismo personaje fue Valerie Perrine, quien felicitó a Sarah Sampaio tras ser elegida para el papel de Eve. David Corenswet recordó un momento frente a cámara en el que Rachel Brosnahan lo tomó tan desprevenido con su actuación que terminó insultándola en plena escena. Según relató, una de sus líneas lo golpeó de tal manera que de forma involuntaria le respondió con un "Oh fuck you". Explicó que fue un instante que lo sacudió a él y a todos en el set, ya que Rachel lo sorprendió y lo hizo sentir realmente afectado, lo que lo llevó a reaccionar en personaje contra ella. David Corenswet y Rachel Brosnahan fueron elegidos como Clark Kent y Lois Lane en gran parte gracias a la química que mostraron en pantalla. Según James Gunn, se probaron distintas combinaciones de actores para determinar no solo quién era el mejor Clark y quién la mejor Lois, sino también qué pareja funcionaba como mejor Clois. Gunn afirmó que David fue el mejor Clark y Rachel la mejor Lois, pero también que juntos fueron quienes lograron la mayor química. Además, ambos actores aparecieron en la serie de Netflix House of Cards, aunque en temporadas diferentes. Curiosamente, Kevin Spacey, también parte de esa serie, interpretó a Lex Luthor en Superman Returns. Una de las principales críticas a Superman Returns de 2006 fue que Kate Bosworth, quien interpretó a Lois Lane, lucía demasiado joven para encarnar a una periodista experimentada, ganadora de un Pulitzer y madre de un niño de 5 años, ya que durante el rodaje tenía apenas 22 años. Para evitar esa misma crítica, James Gunn eligió a una actriz mayor para el nuevo filme. Rachel cumplió 34 años durante la filmación. Esto convierte a Rachel Brosnahan en la sexta actriz en interpretar a Lois Lane, que es mayor que el actor que le da vida a Superman. Ella es 4 años mayor que David Corenswet, mientras que Elizabeth Tulloch es 6 años mayor que Tyler Hoechlin. Amy Adams tenía 9 años más que Henry Cavill. Terry Hatcher era 2 años mayor que Dean Cain. Leslie Ann Warren, 3 años mayor que David Patrick Wilson, y Margot Kidder, 4 años mayor que Christopher Reeve. Y para prepararse para el papel, Rachel entrevistó a periodistas. Jimmy Olsen, conocido como el fotógrafo del Daily Planet, en la mayoría de las versiones de Superman, no toma ninguna fotografía en esta película, aunque sí recibe varias imágenes. El uniforme de los Raptors están basados en las Lex Bots de los cómics. Hay un diálogo que menciona que no queda kriptonita en la Tierra, insinuando que Superman y Kara la habrían eliminado o que Batman la podría tener guardada. En el departamento de Lois hay una foto donde Superman habría escrito su nombre en las nubes, y en la pared del departamento hay una portada del Daily Planet que habla de Stagg, referencia a Industrias Stagg y su vínculo con Metamorfo. Lois menciona que Yar Hanpur tiene un pasado de líderes cuestionables, aludiendo a Rama Khan, villano con conexiones a Aquaman y Wonder Woman. Cuando Superman se sienta al ser entrevistado por Lois, él le dice esto. Let's do it, Cronkite. Esto es un tributo a Walter Cronkite, el respetado periodista y presentador de televisión estadounidense de los años 60 y 70. Lois entrevista a Superman utilizando una grabadora de dictado de la marca Lord-Tech, y es una empresa dirigida por Maxwell Lord. Esta escena de la entrevista es una referencia a una escena de Superman del 78.
La escena en el departamento de Lois dura casi 10 minutos, casi el 7% del metraje, y para una sola escena dentro de una película de superhéroes moderna es bastante, pero esos minutos ni se sienten. Se menciona el hashtag supershit o supermierda. Sabemos que ese hashtag fue creado por los monos de Lex que usa para dañar la imagen de Superman. James Gunn incluyó este detalle como guiño a sus propias polémicas en redes sociales y ataques de grupo anti-Snyderverse. Se eliminó una escena donde Ultraman golpeaba a Krypto debido a la mala reacción del público en pruebas. Lex insiste en referirse a Superman como eso, deshumanizándolo, igual que en el cómic Superman Birthright de 2003. James Gunn confirmó que el mensaje traducido por Jor-El y Lara era real, lo que establece que efectivamente enviaron a Kal-El a la Tierra con el propósito de gobernarla. Explicó que buscaba un desafío para Superman que no se hubiera visto antes, por lo que eliminó la figura benevolente de sus padres kryptonianos, reforzando así la conexión del héroe con la humanidad. El aspecto del Kaiju recuerda a un ajolote. La abreviatura de la Justice Gang es JG, que también sería la abreviatura de James Gunn, mientras que David Corenswet es el segundo actor en interpretar a Superman cuyas iniciales artísticas son DC. El primero fue Dean Cain, de Lois y Clark, Las nuevas aventuras de Superman de 1993. El periodista que avisa que la Justice Gang llegó a pelear contra el Kaiju es interpretado por Will Reeve, hijo de Christopher Reeve. Usaron una ardilla real cuando Superman la rescata y estaba en un cubículo transparente. La ropa de la niña que Superman rescata se parece un poco a la de la niña que necesitaba que alguien la ayudara a bajar a su gato del árbol en la película del 78. También recuerda a una parte de la intro de Smallville y de una página de un cómic de Superman, en donde detiene un tren para salvar a un niño. Además, los extintores que salen volando llevan el símbolo DC y contiene argón. El argón, igual que el kriptón, pertenece al grupo de los gases nobles o inertes de la tabla periódica. De ahí nace la curiosa coincidencia con la kriptonita. En el fondo de esta toma se ve una calle llamada Ross, una referencia al artista visual Alex Ross, cuyo Superman inspiró el emblema de esta versión, con la S un poco curva. La película incluyó muchos nombres que están relacionados con Superman, y como parte de la ambientación de Metrópolis se usaron mapas del centro de la ciudad en el set, con nombres de calles y un trazado general de la zona. Algunos de esos nombres hacen referencia a personas vinculadas con el personaje y la franquicia de Superman, como mencioné recién, como George Reeve, Christopher Reeve, Margot Kidder, Richard Donner, David S. Goyer, Mark Waid, Grant Morrison, Alan Moore, John Byrne, Kurt Swank, Geoff Johns y Gary Frank, entre otros. Hay una pantalla que lleva los apellidos Freeman y Johnston, una clara referencia a los guionistas de las series de radio de Superman, Ben Peter Freeman y Jack Johnston. Durante la pelea con el Kaiju, aparece el restaurante de hamburguesas Big Belly Burger, perteneciente al universo DC. En otra oportunidad, vemos el edificio Lord Tech, y el dueño es Maxwell Lord. Metrópolis es llamada The Big Apricot, apodo tomado de los cómics como parodia de The Big Apple, aludiendo a Nueva York. Ahora que vamos en la mitad del video, si les están gustando estos datos, no olviden suscribirse, comentar y darle like a este video. Más adelante, cuando ven las noticias, en la televisión se ve un sticker de Quitely & Sons, guiño al artista Frank Quitely, dibujante de All Star Superman. El mazo y armadura de Hawk Girl están hechos de Nth Metal, como en los cómics. La torre de agua que Superman usa como arma recuerda a la icónica torre de Warner Bros. Detrás de Jimmy Olsen vemos a los nietos del co-creador de Superman, Jerry Siegel. Atrás vemos a Michael y James Larson. Lex le regala una rosquilla de Halls a Basil Gurkos, una tienda ubicada en Park Ridge, barrio ficticio de Metrópolis. La taza que usa Lex tiene el logo de Space Lex,
una obvia referencia a SpaceX y un paralelismo con Elon Musk. La llegada de Superman a la oficina de Lex es una referencia a Superman Birthright. Lois revela que creció en Baker Line, barrio de clase media de Metrópolis, en los cómics. Cuando Jimmy Olsen revisa su teléfono, aparecen los nombres Mary Schreiner y Nadia Payne, productora de arte y productora de unidad respectivamente. Esta escena recuerda a las jaulas cúbicas de The Cabin in the Woods, cuyo director, Drew Goddard, ese amigo de James Gunn, ya asesoró en algunos cortes de la película. El Salón de la Justicia se rodó en el Union Terminal de Cincinnati, el mismo edificio que inspiró el cuartel de la Super Friends de 1973. El gran mural del Salón de la Justicia muestra héroes de la Edad de Oro de DC. Según James Gunn, detalla la historia del universo de DC en la Tierra, y en la vida real muestra la historia de cómo se construyó la ciudad. Además, aparecen muchos personajes. Hablaría de cada uno, pero el video sería eterno. Lo bueno es que James Gunn subió la foto del mural a redes y se pueden ver con más claridad. Aunque los más antiguos que se pueden llegar a ver en el mural son Silent Night del siglo VI y Black Pirate del siglo XVI, y muchos creen que el último personaje del mural es Dr. Fate, pero en realidad solo se trata de Maxwell Lord. Isabella Merced fue considerada para interpretar a Ratcatcher en Suicide Squad de 2021 de James Gunn, y también audicionó para el papel principal de Batgirl, proyecto que finalmente fue cancelado. En la escena en la que Lois consuela a un Superman desmoralizado, la Justice Gang aparece de fondo luchando contra una especie de criatura de energía. Cuando Lois le pregunta a Superman si debería ayudar, él descarta a la criatura como un duende dimensional, insinuando que podría tratarse de una versión de este personaje, un ser extradimensional que suele atormentar a Superman por diversión, pero que no suele ser presentado como una amenaza real. Esto explica por qué Superman no interviene, ya que sabe que la criatura no representa un peligro para nadie. Sin embargo, la criatura se parece más a Solaris, pero es una amenaza mucho más grande. La canción del final, Punk Rocker, de Teddy Bears junto a Iggy Pop, que suena al final de la película como una referencia a una discusión previa entre Clark y Lois sobre quién era más punk rock, funciona como guiño al estilo de James Gunn, que suele incluir canciones de rock en sus películas. Anthony Carrigan habló sobre su experiencia al usar maquillaje de metamorfo. Explicó que era un proceso en el que primero le pegaban piezas, luego pintaban encima y después añadían más capas, hasta envolverlo por completo. Comentó que prácticamente fue cosido y amarrado al traje, pero todo en servicio de un vestuario increíble. Señaló que James Gunn lo eligió porque él comprendía a nivel humano lo que significa sentirse diferente y vivir algo que puede percibirse como una maldición, ya que padece alopecia areata, que le provoca pérdida de cabello. Según Carrigan, esa conexión implícita con Gunn le permitió transmitir la lucha interna del personaje. Anthony Carrigan también agregó que la transformación requería entre 5 y 6 horas de maquillaje, pero que valía la pena porque el espectador puede sentir la textura real del material, lo que hace una gran diferencia. Aseguró que aunque el proceso era largo, él lograba entrar en un estado de tranquilidad y lo disfrutaba, salvo en la última hora, que describió como la más difícil. La película marca el debut cinematográfico en live action de varios personajes de DC Comics: Mr. Terrific, Hawkgirl, Crypto y Grant, quien había tenido múltiples versiones en televisión y animación. También es la primera aparición en live action de Metamorfo, Gardner, Ultraman, los robots kryptonianos de Superman y la Ingeniera. A finales de los 2000 y comienzos de la siguiente década, en pleno auge de la popularidad renovada de Green Lantern, Nathan Fillion era uno de los fancast más comentados para interpretar a Hal Jordan, llegando a ponerle voz al personaje en varias producciones animadas. Nathan Fillion insistió en que Gardner llevara el mismo corte de tazón que usan los cómics, a pesar de que al inicio
hubo discusiones sobre cambiar el peinado. Él dijo que se habló de diferentes peinados, de distintos estilos, pero él quería el corte de tazón desde el principio, porque es canon. Además, creía que si no respetaban el corte, los fans se iban a molestar. Se fabricaron 5 anillos de linterna verde para la película. Nathan Fillion se quedó con uno y lo usó en la alfombra roja durante el estreno. La inclusión de Nathan Fillion como Guy Gardner marca la 7ª ocasión en que el actor aparece en una película dirigida por James Gunn, continuando con la tradición de participar en la mayoría de sus proyectos debido a la larga amistad que los une. Nathan Fillion basó su interpretación en Gardner en el personaje Sofía Petrillo de The Golden Girls de 1985, interpretado por Estelle Getty. Uno de los soldados Raptor, el grupo armado empleado por Lex Luthor para derrotar a Superman, es interpretado por Michael Rosenbaum, quien previamente había dado vida a Lex Luthor de Smallville. Curiosamente, tanto David Corenswet como Nicholas Hoult han admitido que vieron Smallville de jóvenes y se acostumbraron a las versiones de Clark y Lex de la serie. Esta es la primera película de Superman desde Superman Returns en utilizar el tema principal de John Williams de Superman del 78 como leitmotiv en la banda sonora. James Gunn clasificó este tema como una de las mejores partituras de la historia del cine y lo asoció con el personaje desde el inicio del desarrollo de la película. James Gunn comentó en Twitter que la muerte de su padre influyó en el guión. La fecha de estreno de la película, 11 de julio de 2025, coincide con el cumpleaños de su padre. Es la primera película de Superman desde Superman 4 de 1987 en la que el personaje lleva un símbolo amarillo con la S en la parte trasera de la capa. El joven Clark es interpretado por uno de los bebés o hijo de Wanda en WandaVision. Jonathan y Martha Kent están vivos, siguiendo la continuidad post-crisis de John Byrne de 1986 y la actual etapa Rebirth de 2019. La matrícula de los autos en Metrópolis llevan el nombre Delaware, aunque están diseñadas para asemejarse a las placas estatales de Ohio. Delaware fue establecido como el estado de Metrópolis en el juego de rol de DC Comics de 1990 y más tarde se consolidó en los cómics. Sin embargo, las placas imitan el diseño de Ohio, porque muchas de las escenas ambientadas en Metrópolis fueron filmadas en Cleveland. James Gunn citó Godzilla Minus One de 2023 como una gran influencia en esta película, explicando que intentó fusionar elementos como monstruos gigantes, robots, perros voladores y otros superhéroes. Su objetivo fue hacer una película al estilo de Godzilla Minus One, que además de mostrar a la criatura, también tenía un fuerte drama humano. Clark Kent no realiza el icónico gesto de abrir la camisa para revelar el traje de Superman en esta película, ya que no lo lleva puesto bajo su ropa de trabajo. James Gunn explicó que Clark guarda un traje extra en su maletín y simplemente se cambia de manera muy rápida. Isabella Merced rodó Superman y The Last of Us de manera simultánea, viajando constantemente entre ambos sets de filmación. Eddie Gatehy fue elegido para interpretar a Michael Holt, también conocido como Mr. Terrific. El personaje ya había aparecido en la serie The Arrow, donde fue interpretado por Echo Kellum, bajo el nombre de Curtis Holt. Mr. Terrific es un superhéroe brillante, famoso por su intelecto e ingenio. En los cómics posee 14 doctorados y domina múltiples disciplinas, incluida la física y la ingeniería. Utiliza tecnología avanzada, en particular sus esferas, dispositivos flotantes multifuncionales que emplea para combate, análisis y hackeo. Originalmente, la película se titulaba Superman Legacy. La cinta recaudó $22.5 millones en las funciones de preestreno del jueves por la noche, la cifra más alta para cualquier filme estrenado en 2025 hasta el momento. 2 semanas después, fue superada por Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, que alcanzó los 24.4 millones. Sin embargo, es la primera película de DC Comics desde The Batman de 2022 que superó los $100 millones en la taquilla doméstica durante su primer fin de semana.
Las extrañas formas de los cristales que crecen en las grietas y alrededor de los agujeros de gusano en la película están inspiradas en cristales reales conocidos como Hopper Crystals. Los cristales de bismuto se asemejan mucho a lo que se muestra en pantalla. James Gunn ha mencionado varios cómics célebres de Superman como inspiración para la película: Superman for All Seasons de 1998, Superman Ending Battle de 2002, Superman Birthright de 2003 y 2004, All Star Superman de 2005 a 2008, adaptado como All Star Superman en 2011, y Superman Brainiac de 2008, adaptado como Superman Unbound en 2013. James Gunn recibió por primera vez la oferta de dirigir una película de Superman en 2018, pero la rechazó para dirigir The Suicide Squad de 2021. Sin embargo, James Gunn pasó un tiempo considerando si iba a dirigir la película él mismo o buscaría otra persona para hacerlo. Finalmente, decidió asumir personalmente la dirección de Superman. Durante la producción de la película, se anunció que la serie de televisión de Superman y Lois de 2021 de The CW llegaría a su fin, con su cuarta temporada como la última, a pesar de que inicialmente estaba planeada para 7. Brad Schwartz, presidente de entretenimiento de la cadena, declaró que el motivo fue la llegada de la nueva película y que Warner Brothers no quería un proyecto competidor de Superman en el mercado. Elizabeth Tulloch, quien interpretó a Lois en la serie, defendió el programa y atribuyó su cancelación a cambios en la gestión, tras la compra de CW por parte de Nexstar y el reemplazo de directivos de Warner durante su emisión. James Gunn proyectó Superman, The Christopher Reeve Story de 2024 para el elenco. James Gunn consideró incluir a Brainiac en la película. La interpretación de Skyler Gisondo como Jimmy Olsen marca la primera aparición cinematográfica del personaje desde Superman Returns, ya que su versión en Batman v Superman solo apareció en la versión extendida. James Gunn anunció el 29 de febrero de 2024 que había comenzado la fotografía principal de la película. Curiosamente, esa fecha coincide con el cumpleaños de Superman, aunque Gunn lo atribuyó a una simple coincidencia. En una entrevista con Variety, contó que pensaba que estaba audicionando para el papel de Lex Luthor. Explicó que cuando grabó su prueba, ni siquiera sabía que era para Mr. Terrific, ya que en el guión el personaje se llamaba Apex Lex. En su investigación, descubrió que ese nombre hacía referencia a una versión mecanizada de Lex Luthor, lo que lo confundió aún más. Finalmente, resultó que en realidad estaba probando para Mr. Terrific. Gattegui admitió que no conocía mucho sobre el personaje, hasta que James Gunn asumió la dirección de DC Studios y publicó en redes sociales una imagen de Mr. Terrific. Tras obtener el papel, el actor comentó que lo atrajo fue que, más allá de luchar contra el crimen, Mr. Terrific intenta cambiar el mundo entero de manera tangible. Lo describió como el personaje más conceptual que había leído, capaz de ir desde historietas callejeras hasta aventuras cósmicas y galácticas. También comentó que se puso en forma para su papel, mediante artes marciales y una alimentación intuitiva. En una entrevista, habló sobre su rutina de entrenamiento y la importancia de mantener su cuerpo listo para las escenas de acción. Señaló que parte de su preparación consistió en entrenar con un artista marcial del sudeste asiático que le enseñó Silat y Kali, disciplinas de origen filipino y tailandés, además de algo de capoeira. Como su personaje es un atleta olímpico, Gattegui explicó que se enfocó en mejorar su agilidad y movilidad más que aumentar su volumen. Sobre su dieta, dijo que la basa en comer de forma intuitiva, midiendo calorías solo cuando su entrenador se lo pedía. Sus comidas suelen incluir pollo, pavo, salmón y en ocasiones un corte de res. De guarnición prefiere los broccolini, coles de Bruselas o legumbres. Contó que disfruta de las rutinas y que sus desayunos suelen ser avena con yogur griego sin grasa y fruta, mientras que sus almuerzos y cenas consisten en variaciones de proteína, arroz integral y vegetales, complementados con batidos en el transcurso del día.
Esta es la quinta película de Superman en la que Lex Luthor aparece como antagonista principal. En una de las escenas de evacuación ambientadas en Metrópolis, en la segunda mitad de la película, algunos rescatistas visten uniformes azules con arneses rojos. Esta combinación de colores refleja el icónico traje de Superman, y el diseño del arnés en sus espaldas recuerda sutilmente a la forma del emblema que lleva en su capa, funcionando como un homenaje visual al heroísmo de los rescatistas reales. James Gunn anunció a John Murphy como el compositor de esta película, marcando su tercera colaboración juntos después de The Suicide Squad de 2021 y Guardianes de la Galaxia Volumen 3. James Gunn invitó a varios creadores de cómics al set, entre ellos Frank Quitely, Jim Lee, Kevin Maguire, Scott Snyder, John Ostrander, Jerry Ordway, Dan Jurgens y Jason Aaron. Shaquille O'Neal apareció en un video promocional junto a James Gunn y David Corenswet para esta película. O'Neal interpretó a John Henry Irons, protagonista de Steel de 1997. En los cómics, Irons es parte de la familia de Superman y también aparece en Superman y Lois de 2021, interpretando por Wally Parks. Según el comunicado de prensa de la película, James Gunn habría escrito un final bastante genial, que era algo diferente al que finalmente se presentó en la pantalla. De hecho, era muy distinto. El set de Luthor Corp Labs 4 Pack de Spin Master incluye una figura de Lex con una versión de su icónico traje de batalla verde, el cual guarda similitudes con la armadura de sus Raptors. Sin embargo, en la película, Lex no usa armaduras ni llega a pelear físicamente contra Superman. El personaje de Nathan Fillion expresa que quisiera golpear a sus compañeros con un martillo gigante, en referencia a su papel de Captain Hammer en Dr. Horrible Sing Along Blog. Heather es interpretada por Darla Delgado, quien también participó en Guardianes de la Galaxia Volumen 3 de James Gunn, donde interpretó a Nellie. Aunque no se especifica cuánto tarda Superman en volar de Metrópolis a la Fortaleza de la Soledad, se puede inferir que no supera una hora. El Polo Norte está a unas 3.500 millas del estado de Delaware, donde se ubica Metrópolis, lo que implicaría que Superman alcanza una velocidad máxima cercana a las 3.500 millas por hora. Cuando los ciudadanos de Metrópolis son mostrados evacuando a través de los túneles de la autopista, una de las salidas lleva directamente a Gotham City. En la fase final de la película, Hawkgirl empuja al presidente boraviano Basil Gurkos por una ventana, y ambos terminan volando a través de lo que parece ser una versión editada de la capital de Estonia, Tallinn. Unos segundos después, Gurkos cae en la plaza del casco antiguo de la ciudad, conocida localmente como Raekoda. Al final de la película, Superman le ofrece a Lois una entrevista exclusiva. La escena fue filmada en The Arcade Cleveland, un centro comercial techado construido en 1890. El beso final entre Lois y Superman fue censurado en la India. La máscara de Ultraman recuerda a la de Doomsday, el monstruo kryptoniano que mató a Superman en su primera aparición en los cómics. Y el traje de Ultraman recuerda al de la resurrección de Superman. Superman es arrestado en Waite Street, un guiño a Mark Waid, el autor del cómic Superman Birthright, que tuvo gran influencia en esta película. La idea de Lex Luthor utilizando un cabello de Superman para crear un clon, así como la intervención del héroe en asuntos internacionales, ya habían aparecido en Superman 4. Sean Gunn interpreta a Maxwell Lord. Sean ha aparecido en todas las películas dirigidas por su hermano James Gunn, con la excepción de Slither de 2006. Lex Luthor en el universo de DC es la 11ª encarnación de live action del personaje, después de las encarnaciones interpretadas por Lyle Talbot, Gene Hackman, Scott James Wells, Sherman Howard, John Shea, Michael Rosenbaum, Kevin Spacey, Jesse Eisenberg, John Cryer, Michael Cudlitz y Titus Welliver. Aaron Matthews fue doble de Nicholas Hoult en el papel de Lex Luthor. Brosnahan revela que quiso interpretar a Lois Lane porque la considera un ícono y se inspira en las brillantes mujeres
que le han dado vida en el transcurso de generaciones. A Rachel le encanta que Lois no siempre sea elegante, pero sí incansable en su búsqueda de la verdad. Le gusta verla llegar hasta el fin del mundo por sus creencias. También es divertido verla meterse en problemas y confiar únicamente en su inteligencia, sus instintos y a veces en la ayuda de Superman para salir victoriosa. Wendell Pierce pidió información sobre el personaje a sus amigos porque no leía cómics cuando era niño. Skyler Gisondo pensó al principio que estaba audicionando para interpretar a Superman y no a Jimmy Olsen. Incluso en su primera prueba asumió que se trataba del papel principal, porque pensaba que con James Gunn todo podía pasar, y cuando lo volvieron a llamar, preguntó con seguridad si era para Superman, pero le aclararon que en realidad era para Jimmy. A pesar de la confusión, la audición resultó tan convincente que James Gunn quedó encantado con su interpretación y terminó eligiéndolo para el papel. James Gunn dijo que Michael Holt o Mr. Terrific fue el papel más difícil de encontrar, ya que había audicionado a 200 personas sin encontrar al candidato perfecto. Gattegui estuvo a punto de renunciar al papel y dudó en enviar la cinta de audición para Mr. Terrific debido a un nuevo papel en televisión junto a Robert De Niro y sus próximos compromisos de viaje. Creía que iba a ser otra cinta perdida en el olvido. Sin embargo, cambió de opinión al enterarse de que James Gunn estaba especialmente ansioso por ver su audición. Merced sintió que su papel como Anya Corazón en la película de Madame Web la ayudó a prepararse para interpretar a Hawkgirl, aunque no les contó a los realizadores de Superman sobre el papel en caso de que no quisieran que interpretara a ambos. Se pueden ver libros de química y biología en la habitación de Kendra, lo que confirma que está en la universidad. En los cómics es estudiante de cine. Anthony Carrigan comentó que fue refrescante interpretar a un superhéroe tras haber interpretado previamente a los supervillanos Mist y Victor Sass en las series de televisión de Flash y Gotham. Sintió que podía aportar algo de autenticidad y veracidad al papel, comparando las preocupaciones de Metamorfo sobre sus habilidades con la propia alopecia de Carrigan. Sean Gunn dijo que ignoraron representaciones pasadas de Maxwell Lord al crear su versión. Pete Taylor Vince y Neva Howell estudiaron cintas de los padres de Richard Christie, personalidad de The Howard Stern Show y baterista de esta banda, para desarrollar sus acentos de Kansas. Superman tiene el pelo muy oscuro, por lo que el actor lleva el pelo teñido, pero en algunas escenas lleva las cejas teñidas y en otras no. Aunque Ultraman sin su máscara es interpretado por David Corenswet, Albert Valladares se desempeñó como actor de riesgo de Ultraman durante la mayor parte de la película, pero la voz del martillo de Boravia la proporciona el propio David Corenswet. Al ser preguntada sobre cómo interpretar a la ingeniera, María Gabriela de Faria dijo: es un personaje muy fuerte y ha sido un reto enorme retratarla desde todos los aspectos. Y María Gabriela de Faria revela que cree que la ingeniera y Lex tienen una aventura. Le decía a James que ella cree que se acostaron. Angela Cipra fue doble de María Gabriela de Faria en el papel de la ingeniera. Antes de elegir a David Corenswet, James Gunn buscaba un actor que poseyera la humanidad, la amabilidad y la compasión del personaje, y que fuera alguien a quien quisieras darle un abrazo. En una escena se ve a Kendra leyendo al Daily Planet con el titular Estados Unidos desafía la Convención de Ginebra al retener a Superman en un universo de bolsillo. Esto confirma que en este universo, la Convención de Ginebra prohibió el uso de tecnologías de universos de bolsillo o de agujeros negros para contener prisioneros, considerándolas tan peligrosas como las armas químicas. Es que si Dr. Manhattan llegara a ser canon en este mundo, sus experimentos cuánticos podrían haber sido el origen de esta prohibición. Lex es llevado a Belle Reve, la cárcel para los metahumanos. Tal vez en algún futuro va a reclutar a otros villanos. Se ve un edificio llamado Lazy Arcade, tal vez sea un guiño a Lazy Warfield, el interés amoroso de Clark en Superman 4. La actriz de Supergirl, Sasha Calle, firmó originalmente un contrato para varias películas para repetir el papel. Sin embargo, estas apariciones se cancelaron tras el anuncio de que el universo de DC reemplazaría al universo extendido de DC.
Sasha Calle, admitió estar decepcionada con la decisión del estudio de cambiar el papel. Sin embargo, expresó su apoyo a la elección de Millie Alcock para el papel. Meg Donnelly audicionó para el papel antes de que eligieran a Millie Alcock, y Meg Donnelly previamente prestó su voz a una versión de Kara Zor-El o Supergirl en la serie de películas Tomorrowverse. Sin embargo, según James Gunn, Millie Alcock fue siempre su primera opción para el papel, pues al verla en La Casa del Dragón pensó que tenía la gracia, autenticidad y agudeza necesarias para interpretar a Supergirl en el nuevo universo de DC. La Supergirl del universo DC también debuta con una chaqueta marrón sobre su traje, así es exactamente como aparece en el primer número de Supergirl Woman of Tomorrow, de Tom King, emborrachándose en su cumpleaños número 21 en un planeta que orbita un sol rojo, con Krypto a su lado. Curiosamente, se puede ver una foto del señor guapo en el escritorio de Luthor justo antes de que Superman lo volteara. Si bien el espeluznante monstruo genético no aparece hasta que Superman es capturado en el universo de bolsillo, la foto enmarcada sugiere algún tipo de sentimiento por parte de Luthor. Tal vez fue su primer intento de experimentación genética. Los técnicos de Lex confirman que Superman suele aguantar la respiración durante 1 hora. En los cómics, el Hombre de Acero puede aguantar la respiración por mucho más tiempo, capaz de viajar al espacio profundo y de aguantar la respiración durante días si es necesario. Al igual que el título de apertura, los créditos también están inspirados en las películas de Superman de Donner. La pista de John Williams está en Do mayor, pero la de Superman de 2025 por John Murphy está en Re mayor. Cuando Clark sale del suelo durante la pelea con el Kaiju, se hace referencia directa a Superman del 78, donde Christopher Reeve baja al alcantarillado para llegar a la fachada de Luthor. Gracias a la grieta provocada por el universo de bolsillo de Luthor, Metrópolis comienza a partirse en dos. Esta destrucción masiva recuerda a los viejos cómics de Superman, pero también tiene un enfoque humorístico al evocar a las películas de Lego Batman, donde Gotham se divide de la misma forma. Curiosamente, el mismo sonido que se escucha al activarse el sable oscuro del Mandaloriano se escucha cuando el logo de Planet Watch de Luthor Corp aparece en pantalla. Probablemente se deba a que Skyler Sound trabajó en la película del universo DC. Planet Watch. Otro miembro clave del equipo de Lex es Larry Chin, interpretado por Paul Kim. En los cómics, Chin fue convertido en el combatiente por Lex, con la esperanza de demostrar al mundo el peligro de los superhumanos, causando el máximo daño colateral. En cambio, los gemelos son Dean y Desmond Farr. En los cómics, Dean y Desmond se transforman respectivamente en el villano Tiger Man. Se ve metamorfo mirando la televisión junto a una mujer rubia, que probablemente sea su esposa de los cómics, Shapiro Stagg, la madre de Joy. La televisión de los Kent es de la marca Luthor Corp. Esta toma de Superman con Krypto en la luna en medio de los créditos es un homenaje a este fotograma de All Star Superman número 6. Superman nunca fue solo un personaje, fue el inicio de todo, el héroe que definió cómo debía lucir la esperanza en una página y en una pantalla. Cada decisión en esta película, cada guiño al pasado y cada riesgo hacia el futuro construye un puente entre generaciones. Más de 8 décadas después, su legado sigue creciendo, recordándonos que este símbolo no pertenece a un solo actor ni a un solo director, pertenece a todos. Gracias por ver este video y por acompañarme hasta el final. Y si algo nos dejó Superman es que incluso en nuestros días más oscuros siempre habrá alguien que nos recuerde que aún podemos volar.